Yamai Ñonpuché, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ya nos saludamos, ya conversamos, ya sabemos cómo estamos, pero igual, Mari Mari, Lamuen Fran, Mari Mari, Ñonpuché, con Lungan Bachi Taunmo, Mari Mari. Un saludo a todas las personas que ya se conectaron a esta reunión. Hoy día vamos a trabajar algo un poquito diferente dadas las circunstancias del curso, porque ya estamos en la recta final del curso. Llevamos harto enseñado y tenemos que practicar también, y por esa razón, eh, después de que haga el resumen de la sesión anterior, el Peñantulemo nos va a contar en qué situación nos encontramos ahora. Así que voy a comenzar a proyectar eh, lo que corresponde a la presentación de hoy. Ya, Mai, entonces, aquí está la presentación, como es de costumbre, ¿ya? Y hoy día vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a hacer un resumen de los pronombres posesivos. Ya es un tema pasado, los pronombres posesivos. Si bien hoy día hablaremos de los pronombres posesivos, los vamos a poner dentro de un contexto. Así que esta sesión va a tener muchos ejercicios con pronombres posesivos. Pero estos ejercicios no son exclusivamente de pronombres posesivos. También nos meteremos en un mundo que tiene que ver con la traducción e interpretación. Y acá hay una dificultad mayor, porque cuando estamos hablando de una lengua indígena, eh, y que además eh, es enseñada en castellano, que es una lengua europea, hay un salto entre las culturas, lo que hace que algunas traducciones o interpretaciones no puedan llevarse a cabo sin una explicación adecuada. Entonces vamos a ver este problema hoy día de cómo podemos interpretar lo que estamos leyendo o diciendo, porque acá vamos a tener que ponerle un esfuerzo adicional dentro del punto de vista cultural. Así que solo voy a hacer este pequeño repaso, que es una tabla que vimos la sesión anterior y que tiene que ver con los llamados pronombres personales. O sea, disculpen, pronombres posesivos. Aquí un errorcito pequeño. Posesivos, ¿ya? Que son estos pronombres que usamos para indicar la posesión y que obviamente están relacionados con los pronombres personales, ¿ya? Y aquí tenemos los 9 pronombres personales, ¿ya? Son AILA, pronombres personales, 9, ¿ya? Y aquí tenemos las formas respectivas que ya hemos revisado en las sesiones anteriores de estos pronombres posesivos. Tenemos la forma más simple de todas, ¿ya? Por ejemplo, ni chao, mi padre, mi chao, tu padre, ni chao, el padre de él, el padre de ella, yu chao, el padre de nosotros dos, mu chao, el padre de ustedes dos, ni chao en u, el padre de ellos dos, in chao, nuestro padre, plural, ¿cierto? De nosotros plurales, men chao, el padre de ustedes, plurales, y ni chao en el padre de ellos, plurales, ¿ya? Estas formas pueden variar dependiendo del contexto, ¿ya? Y podemos decir que hay una forma muy común de usar estos pronombres posesivos y que se llaman las formas reforzadas. La forma reforzada uno y la forma reforzada 2, que nos sirven, como habíamos dicho, para desambiguar, es decir, explicar mejor cuando hay alguna ambigüedad, o también para adaptar nuestro discurso al contexto de nuestra oración. También sirven para especificar más aún la posesión, ¿ya? No las voy a repetir, pero aquí las tenemos. Incluyen el uso de los pronombres personales, ¿ya? Aquí vamos a ver qué nos están diciendo.
a Mary Mary, a la buen Vicky ahí. Y además, como parte final, aparecen las llamadas formas simplificadas, que se denominan así porque en el caso de los pronombres posesivos relacionados con vei en u y vei en en, se pueden simplificar en una única palabra, ¿ya? Y esto también tiene que ver con el contexto. Es decir, si es que el contexto nos da la suficiente información de que estamos hablando de vei en u o de vei en en, podemos simplificarlos como ni solamente. Y eso es lo que ya hemos visto durante las sesiones anteriores. Y si es que tienen alguna duda o consulta sobre esto, pueden revisar los videos, las grabaciones anteriores, o bien ver la información que se presenta en el manual. ¿Ya? De todas formas, vamos a practicarlos hoy día dentro del contexto cultural. ¿Ok? ¿Ven ahí? Ya. Entonces eso es lo primero que tenía que decir. Así que voy a dar paso a este tema que tiene que ver con la traducción e interpretación de lenguas indígenas. ¿Ya? Este tema no aparece tal cual en el manual de estudio. No aparece. ¿Ya? Porque hemos tenido que hacer esta sesión debido a un contexto evaluativo que ahora nos va a explicar el Peñi Antulemu. Tiene que ver con las cosas que deben cumplir los y las estudiantes para aprobar este curso. ¿Ya? Así que Peñi Antulemu, si es que nos puede explicar, Oriene Moín, por favor, Peñi. Bueno, Marin, yo escuché. Bueno, espero que se encuentren bien. Como decía el Peñicorque, el Quimel Caboe nos va quedando la segunda evaluación. Esta ya es eh, por así decirlo, nos van quedando tres clases que faltarían para que termine el curso, así que en ese sentido ya estamos por finalizarlo. Y esta segunda evaluación va a ser mucho más breve que la primera. eh, y va a evaluar los textos del CUDAU número 13 de la página 32 que ahí aparece proyectado y que corresponden a textos de dos personajes históricos de nuestro pueblo mapuche picunche, que es María Eulalia Pichicopque y Eduardo Ayacurra. Em, El plazo de entrega en este caso de estos textos va a ser de una semana y nosotros ya dentro de la próxima semana deberíamos estar entregando las notas a la SUPO para la emisión de los certificados. También informar, se va a enviar una invitación, en este caso que va a emitir la Subdirección de Pueblos Originarios, para la certificación en la región de Coquimbo, que va a ser en Los Vilos, el día sábado 13 de diciembre a las 10 horas en la Casa de la Cultura de Los Vilos, en la sala número 2 de la Casa de la Cultura de Los Vilos. Y bueno, esto lo vamos a informar por el grupo igual. Y posteriormente van a haber también ceremonias de cierre de certificación en la región de Valparaíso, en Algarrobo. Tengo entendido que hay que coordinar eso con la Lamien Loreto. Y en la región de O'Higgins con la Lamien eh, Camila. Eso va a ser probablemente en enero de 2026. Y a las personas que no puedan asistir, nosotros vamos a enviar por correo certificado, justamente los certificados de aprobación o participación en este caso del curso. Eso comentarles, ñon Puché. No sé si se me escapa algo, Kimel Caboe. No, yo creo que quedó súper claro la razón por la cual vamos a tener que hacer esta prueba. Pero bueno, ahí el Peñi Ramón quizás puede aportarnos algo o también recalcarlo. Bueno, Pupeño también.
La verdad es que, como bien señala el Peñi Antolemu, esta última evaluación es diferente de la primera y tiene que ver con la aplicación de todas las cosas que hemos visto durante el curso. Pero más que dar aspectos técnicos, Peñi, ya que hoy día estamos hablando de cultura, quería hacer solamente una pequeña mención a los personajes que tenemos aquí. Pues, quiero a lo mejor dar una pequeña reseña de María Eulalia Pichikowske, muy breve, y quizá a lo mejor usted o el Peña Toremo me pueda ayudar con la reseña del otro Peña, ¿ya? Porque los pusimos acá no es porque cualquier cosa, como bien señalaba el Peñicorque, estos dos personajes que van a formar parte de nuestra última evaluación son personas que tienen mucha importancia para la cultura picuncha. El caso de María Eulalia Pichikowske es muy interesante porque ella es picunche de Mayoa, de lo que hoy día es Mayoa, de la sexta región. Y ella representa una de las sublevaciones, por llamarlo de alguna forma. Recordemos que esto sucede alrededor del siglo XVIII, más o menos, ¿cierto? En el sector de Mayoa, no recuerdo los años específicos, y ella queda a cargo, la historia es más larga, pero ella queda a cargo de su comunidad y se tiene que enfrentar a el encomendero o a los encomenderos que vivían en esa zona y se oponen a esta comunidad picunche que habita en Mayoa y que en el fondo ellos quieren seguir viviendo como siempre lo han hecho, pero esta cosmovisión europea los reprime y los hostiga constantemente y en algún minuto María Eulalia Pichikowske se levanta con su gente y de alguna forma logran que el gobierno de esa época, después de varias vicisitudes, le pasan hartas cosas a ellos, tome en cuenta los derechos que tienen los indígenas picunches de esa zona. Bueno, lamentablemente la historia siempre es amarga para nuestra gente y al final María Eulalia termina recluida en un convento en Santiago por distintas razones, eh, pero nos muestra que en el siglo 1700 y algo, todavía había resistencia picunche en la zona de Picún-Mapu. Entonces, por eso es importante rescatar su personaje. Eso Peñi quería nombrarlo. Y del Peñi Eduardo Ayacura, no sé si el Peña Antulemo nos puede dar una pequeña referencia para la gente que no lo conozca. Bueno, respecto a Vicente, es decir, a Eduardo Illacura, él perteneció a una familia eh, que hasta cierto punto estaba vinculado al pueblo de indios de Choapa la Baja, que estaba en lo que hoy día se conoce como Mincha, y que también estaban bajo un encomendero. Ellos fueron sometidos hasta cierto punto a la hacienda, pero posteriormente la gente picunche de Choapa se alzó en el levantamiento del pueblo de indios de Chalinga, en Salamanca, donde estaba Vicente Payacán. Ellos tomaron la ciudad de Illapel y un ejército republicano ya, porque esto ocurrió en 1818, eh, combatió, fue enviado directamente desde el departamento de Petorca a controlar esta sublevación indígena que fue la última prácticamente de Picumapu. Y a los que lideraron este levantamiento los fusilaron en la plaza de armas de Illapel. Entre esos, los Payacán y algunos indios que tenían el apellido Aguilera, que habían sido, em, por así decirlo, cambiado el apellido. Entonces, de esa historia vienen ambos culpables, ambos linajes de los personajes que tenemos, tanto María Eulalia Pichikowski, que fue Lonco, como Vicente Ayacura, que también es decir, Eduardo Ayacura, que fue Lonco también acá en Choapa. Y además, Emanuel Podemos, Peñi, sí, muchas gracias por la reseña. Igual hay detalles que ustedes pueden igual indagar eh, a través de la investigación, consultando entre nosotros, de las historias de estos personajes que tienen partes bonitas y partes no tan bonitas, y que bueno, aquí dentro de esta información
la tarea como prueba, ¿cierto? El CDAO es hacer una interpretación de lo que dice ahí, no una traducción directa, y vamos a hablar de eso el día de hoy. Para que lleven a cabo este trabajo, hemos preparado la siguiente sesión. Ahora, estuve leyendo estos textos y debo decir que apareció un pequeño error en uno de estos dos textos, y me voy a enfocar en el primero, que es el de la Domo de María Eulalia Pichikóvke, porque en una parte del texto aparece lo siguiente. ¿Ya? Aparece escrito esto y no sé por qué razón en la impresión estas dos sílabas se separaron y deberían estar juntas, ¿ya? Así que ahí para que le pongan un simbolito de que es una única palabra, ¿ya? Entonces ese es el único pequeño error que aparece en ese texto, ¿ya? No es un error garrafal, sino que es un error, como dirían por ahí la gente más antigua, de tipeo. ¿Ya? Así que lo vamos a corregir y con eso ya podemos dejar estos textos para que los analicen después de esta sesión y los entreguen la próxima semana, así podemos cumplir con este plazo de la segunda evaluación. ¿Ya? Eso. Entonces, ya pasando a lo que sería el día de hoy, les voy a contar esta historia. También estas diapositivas, obviamente, las van a tener apenas terminemos la sesión, si es que lo quieren leer, ¿ya? Y les voy a contar en qué consiste la traducción y la interpretación en lenguas indígenas, que es algo que estamos haciendo, ya que nos encontramos revitalizando la variante picunche de la lengua mapuche, ¿ya? Entonces, para que se pueda hacer una traducción, no necesariamente tenemos que saber qué significa cada palabra y traducirla de manera estática al castellano o viceversa. Tenemos que tener conocimiento tanto de cómo funciona la lengua, pero también del contexto cultural, ¿ya? Mucha gente, por ejemplo, que está revitalizando la lengua mapuche, siempre tiene la discusión de cómo traducir la palabra conocidísima Niliatún, Niliatún, que es una ceremonia que no tiene una traducción directa al castellano, porque en el mundo castellano, en la cosmovisión europea, no existe tal ceremonia. Entonces, hay gente que lo traduce como rogativa, otros como ceremonia, otros le dicen solamente niñatún porque no hay forma de traducirlo. Entonces, vamos a enfrentarnos a este problema de que no tenemos cómo traducir o interpretar un concepto en la otra lengua, que es la lengua de destino. ¿Ya? Y esto nos genera conflicto incluso en las personas que estamos hablando, ¿ya? Entonces, cuando estamos estudiando nuestra lengua, el Dmun, ¿ya? Chili Dmun, en este caso, tenemos que primero realizar lo que llamamos una comprensión o interpretación del texto de origen. Es decir, escuchamos o leemos algo en Dmun, en Chili Dmun, y lo tenemos que primero comprender y luego interpretar de manera interna, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en entender profundamente el mensaje, el sentido, el tono y el contexto cultural de lo que se dice en la lengua indígena, en este caso el chileno. Y aquí la persona que está haciendo la traducción tiene que interpretar mentalmente lo que dijo ese texto o esa información. Y esto va más allá de las palabras literales. Y acá tenemos que tener una capacidad que hay que desarrollar. Se puede desarrollar. Y es reconocer, por ejemplo, metáforas, cosas culturales, los llamados giros culturales, las referencias espirituales, las referencias sociales y propias, ¿cierto?, del pueblo que habla esa lengua, en este caso, picunche, el pueblo picunche. Ya, y una vez que una persona hace eso de manera interna,
Esto es un trabajo interno, uno lo recibe internamente, hace todo este análisis, tiene que entregar información en castellano. Y esa información puede ser escrita, como es la prueba que van a tener que hacer para esta semana, o bien oral, si es que estamos hablando. Entonces, ese proceso es externo, ¿ya? Y lo vamos a llamar reexpresión o también adaptación al idioma de destino. No es tan literal todo. Entonces, ¿en qué consiste esta reexpresión de la información que ya analizamos en nuestra mente? Significa recrear el mensaje en la otra lengua, pero siguiendo las reglas de la lengua de destino. Es decir, siguiendo la gramática del castellano, diciéndolo en un castellano que sea comprensible para la gente, tanto en el ritmo o como en la naturalidad de la lengua. Y como consejo, no se traduce palabra por palabra, sino que se traduce de sentido a sentido. Ya. ¿Qué busca esto? Que quien lea o escuche entienda el mensaje, como aparece ahí en negrita, con el mismo efecto cultural. Esto quiere decir que independiente de las palabras que se usen, la persona que recibe el mensaje en castellano, en este caso, tiene que entenderlo con la misma naturalidad cultural que la que porta el mensaje en la lengua, nativa en este caso. Entonces, ¿cómo se enfrenta esto? Las personas que traduzcan, y qué es lo que van a hacer ustedes, en muchas ocasiones, se van a convertir en los llamados o llamadas mediadores o mediadoras interculturales, porque van a ser intérpretes de dos cosas, de la lengua y de la cultura al mismo tiempo. Y viceversa también, cuando les toque tomar desde el castellano, desde el inglés, desde cualquier lengua, información que quieren trasladar a la lengua picunche, van a tener que ser mediadores y mediadoras. Ya veamos aquí lo que nos dice la gente. Dice acá Fran, es como una deconstrucción y reconstrucción mental, ¿sí? Y por eso es un poco complejo. De hecho, cuando yo hago siempre la analogía, si es que yo hago de traductor o intérprete castellano-inglés, es casi literal a veces. Porque, por ejemplo, en el mundo inglés tenemos la figura de rey, king, y en el mundo español, rey. Entonces es traducción uno es a uno. Si dicen king, yo en castellano inmediatamente digo rey. Si en castellano dicen reina, yo en inglés digo queen. Pero, ¿qué pasa si es que en picunche dicen el men o lonco? Claro, normalmente la gente lo traduce como cacique, pero son distintas figuras en términos políticos. Entonces, no es tan fácil traducir o interpretar. Acá tenemos que entender primero qué es lo que se dice, internalizarlo y luego reexpresarlo, ¿ya? Así que para que avancemos en este tema, traje unos ejemplos. Primero, estas son las recomendaciones, ¿ya? Sería bueno que las anotáramos y también que las comentáramos aquí en la sesión. La primera acción que hay que hacer en este trabajo es comprender. La comprensión significa interpretar internamente. La segunda acción que tienen que hacer es expresar. Eso significa adaptar externamente. Entonces, como ven, el trabajo con las lenguas indígenas, en donde la cultura es tan distante de la otra, implica que tenemos que hacer un trabajito, no le voy a decir difícil, pero sí muy importante, ¿ya? Entonces aquí vamos a ser mediadores interculturales, ¿ya? Y yo espero que esto nos ayude, el trabajo de hoy,
porque como aparece aquí en la información, es relevante para las lenguas indígenas, ya que cada palabra refleja un poquito o mucho de la llamada cosmovisión, cómo un pueblo ve, ¿cierto?, el mundo que lo rodea, ¿ya? Así que no sé si están listos y listas para que hagamos el trabajo de hoy y si es que tienen también algún comentario o consulta antes de que veamos ejemplos del tema. Ujú. No sé si Peña Ramón, Peña Antolemo tienen algún comentario y que estoy esperando que los y las estudiantes digan alguna cosa al respecto. Quizás a lo mejor Peñi, usted lo explicó súper bien. Solamente complementar el tema de la cosmovisión. Cuando nosotros hablamos de Chile actual, hablamos de una cultura que surge a partir de una mezcla de culturas, una cultura originaria, nativa y una cultura europea, externa, que durante siglos se han ido entrelazando y generan esta idea de que Chile actual es una cosmovisión europea, por decirlo de alguna manera, tenemos una cosmovisión europea del mundo. Pero la verdad es que la cosmovisión nativa, originaria de nuestro pueblo, en algunas cosas es súper distinta a la cultura europea. Por lo tanto, hay que tener una apertura mental cuando hablamos de la cosmovisión para poder entender las cosas de otra forma, de otra manera. La palabra cosmovisión justamente viene del griego, ¿cierto? Y significa la manera en que vemos el orden de las cosas. Cosmos significa orden en griego. Entonces, es como la impronta, la forma en que cada persona puede comprender su realidad y lo que lo rodea. Em, de allí la importancia de que cuando nosotros trabajamos en la interpretación, podamos también meternos un poquito en la cosmovisión de este pueblo. Por eso hoy día, apenas el técnico el que vaya nombrando y vaya mostrándonos cosas, nosotros vamos a ir haciendo también algunas intervenciones chiquititas como para ir tratando de apoyar y aportar un poquito ahí en esta cosmovisión desde nuestro humilde conocimiento. Yamai Chacha eh, y Ñumpuché, veamos un ejemplo primero antes de que hagamos el trabajo. Ya, aquí tenemos un ejemplo de los procesos que hay que hacer, ¿ya? Tenemos una fotito también que es una fotito que hay que describir. Ya, y aquí vamos a ver lo que aparece o se, tanto leído como escuchado en Chilidungun, la comprensión interna que vamos a hacer y luego de la comprensión interna, la reexpresión que tenemos que hacer. Ya, estos son ejemplos muy sencillos, pero que hablan un poquitito de estos cambios que tenemos que hacer en la interpretación. Entonces, tomando esta fotito, vamos a ver el primer ejemplo. Ya. Aquí dice una cosa, en Chile dice, va quiñe anam kamai. No sé si aparece muy chiquitito, pero aquí lo voy a poner. Va quiñe anam kamai. Nosotros ya deberíamos saber lo que dice ahí. Pero cuando estábamos aprendiendo, lo leíamos y lo interpretábamos literalmente. ¿Y cómo se hace esa comprensión literal que es interna? Si uno traduce uno es a uno, dice, esta, una planta, pues. Esta va, una planta, le voy a separarlo, va, esta, quiñanumca, una planta, mai, pues. Entonces, cuando estamos traduciendo al castellano, no podemos decir esta una planta, pues. Tenemos que hacer una reexpresión o adaptación. Acá no estamos hablando casi de cultura, estamos hablando de la lengua nomás. Esta es una planta.
Como ven, lo literal tiene que reexpresarse al castellano, que es el idioma de destino. Veamos otro ejemplo. Minche mapumo niei bolil. Ya quizás hay cosas que ustedes no saben de lo que aparece acá, pero para eso trajimos, o sea, dijimos hoy día que tenían que traer su diccionario. Si es que no encuentran esas palabras, las pueden ver en el diccionario. Ya. Mapu significa tierra. Minche significa debajo, abajo. Niei tiene, bolil, raíz. Entonces, la comprensión literal de esto sería debajo tierra de tiene raíz. Como ven ahí, por ejemplo, minche, debajo. Mapu, tierra. Mo, de. Niei, tiene, bolil, raíz. Entonces, si es que estamos hablando en castellano, no podemos decir debajo tierra de tiene raíz. Tenemos que reexpresarlo. Y aquí hay una de las formas de reexpresarlo. Puede haber otra forma. Dice, tiene raíces bajo tierra. ¿De qué otra forma ustedes expresarían la idea minche mapumó bolil? Esta es la expresión que yo di. Esta es mi reexpresión. Me gustaría saber cómo lo reexpresarían ustedes de una forma equivalente, es decir, de sentido a sentido. A ver, ya, acá dice Vicky, ya no dicen, hartas personas hablaron, dice, Fran, sus raíces están bajo tierra. Si bien no es exactamente lo que dice, el sentido es igual. Sus raíces están bajo tierra, porque estamos hablando de la planta, ¿cierto? Después Vicky dice, la raíz está bajo tierra. También es equivalente. No es la traducción literal, pero es equivalente. Y Valentina dice, debajo de la tierra hay raíces. Ya quizá ahí cuando dice hay, no está uniendo la planta con la raíz. Porque claro, puede haber raíces de otro tipo. Entonces ahí quizás falla un poquitito. Si es que uno dice, debajo de la tierra hay raíces, sí, hay raíces de pepino, de la planta de pepino, raíces de árboles. Claro, ahí no estamos uniéndolo con esta planta. Catherine nos dice, bajo la tierra tiene raíz. Y Chucho nos dice, bajo tierra está la raíz. Ya. Ahí tenemos otras formas de reexpresar. El Peñi Carlos Carvajal dice, bajo tierra tiene raíces. Veamos otro ejemplo. La Muy Marcia dice, bajo tierra tiene raíz también. Miren este. Lelvenmo Mayewi Vachi Anamka. Lelvenmo Mayewi Vachi Anamka. Y aquí aparecen algunas palabras que quizá no recuerdan. Ya, Lelven, campo, Mayewi, Vachi, Anamka. Veamos qué significan literalmente estas palabras. Campo, Lelven, en, mo, vive, Mayewi, esta, Vachi, planta, Anemka. Campo en, vive esta planta. ¿Ya? Veamos cómo lo reexpresé yo. Esta planta se encuentra en el campo. Claro, si acá en la información dice que vive en el campo, yo puedo decir, ah, se encuentra en el campo. Porque cuando digo en castellano se encuentra en el campo, estoy diciendo de manera tácita, es decir, no directa, que está viviendo ahí en ese lugar del mundo, porque no la encontramos en la playa, ¿cierto? La encontramos en el campo. ¿Cómo reexpresarían ustedes esta misma información? Lelvun mo, Meliwi, Bachi Anamka.
A ver, José Manuel nos dice, la planta pertenece al campo. Se aleja un poco, pero ya está dentro del sentido. Y Erka nos dice, esta planta está en el campo. La Chuchu nos dice, en el campo está la planta. ¿Ya? La buen Camila nos dice, en el campo se encuentra, en el campo, ya mucho campo ahí. Veamos, Jane, en el campo encontramos esta planta, dice ahí Catherine, encontramos nosotros, ¿cierto? Ya. Vianney nos dice, Fran nos dice, esta planta habita en el campo. Vianney nos dice, esta planta se da en el campo. Esa es otra forma que también es interesante. Marcia nos dice, en el campo se encuentra la planta. Ramón Millacaris corrige, dice, en el campo se encuentra la plata, la planta. Y Daniel nos dice, la planta es de campo. Miren, ahí nos dice de otra forma lo mismo. Entonces, como ven, traducir en este momento se va a volver más libre para ustedes. En un comienzo estábamos evaluando si ustedes entendían los pronombres, las conjugaciones, pero ahora tienen que traducir de sentido a sentido. Y eso es lo interesante de este trabajo que vamos a hacer. Y Carlos Carvajal nos dice, el Peña y el Chacha, la planta se ubica en el campo. ¿Ven? Ahí hay otra forma de decirlo. Así que, antes de que veamos los ejercicios que traje ahora con el contexto cultural, que es contexto cultural bien diverso, eh, quedamos atentos acá a cualquier consulta que tengan o comentario frente a esta nueva forma de ver la traducción. Es muy importante la reexpresión, ¿ya? Súper importante, porque no todo lo podemos traducir literalmente. Ya veo que eh, los comentarios los pueden dejar ahí en el chat mientras avanzamos. Entonces, comencemos, ¿ya? Y para este CUDAO de esta sesión, vamos a usar el diccionario que se encuentra dentro del manual. Vamos a pedir a las personas que participen que hagan la adecuación cultural y posiblemente, esto ya lo hemos revisado con el Peñi Ramón y el Peña Tulemu, algunos de los términos que aparezcan acá en el ejercicio no están en el manual, ni en el diccionario, ni en ninguna parte del manual, pero ustedes se van a encontrar con eso, ese problema muy a menudo, que hay algo que alguien está mencionando y que nunca lo habían escuchado, pero tienen que tener la capacidad de interpretarlo para llegar a hacer esta traducción. Y ahí el Peñi Ramón nos dice que desde la página 51 en adelante está el diccionario. Ya, primer ejemplo. Ya, y viene con un contexto cultural, ¿ya? Ahí vemos la imagen, ahí está el contexto cultural, y dice dos cosas, dos oraciones. Niñuque, Kedawi, Huitalhuemo. Y luego dice, Deumai, Quiñegiltu. ¿Hay alguien que se atreva primero, a pronunciar lo que dice ahí? Y segundo, a darnos su reexpresión o traducción. A veces la traducción y la reexpresión son casi idénticas, ¿ya? Alguien que se atreva a hacer ese trabajo también de estas dos oraciones. Y así vamos avanzando. ¿Ya? Aquí la Chuchu. A ver, no sé si hay alguien que levantó la mano también. Y además, ahí están dando sus reexpresiones. ¿Ya? Van bien por ahí. ¿Hay alguien que quiera pronunciar también para que probemos el caso de la pronunciación? Yo voy a pronunciar.
Ya, Mari la Muen. Muy Madre. eufemismo. Ni ñuque, Kudawi, Huitalhuemo. De Umay, Quiñe Ultu. Ya, Cthulhu la Muen, ya. Puede ser, Deme puede su ser. reexpresión. Sí, denos su reexpresión. Mi madre trabajó en el telar. Ya. Hizo una frazada. Ya, Cthulhu la Muen. Súper bien. Una, sí. Sí, ya, y aquí tenemos estas palabras en rojo que posiblemente no las encuentren en el manual. Ya, el resto de las palabras sí las encuentran, ¿ya? Entonces, para que analicemos un poquitito, ñiñuque, ya, esa estaba fácil, ¿cierto? Ñiñuque, yo le digo mi mamá, pero la Lamuen dijo mi madre, también es lo mismo, ¿cierto? Ñiñuque, la Lamuen dijo kudawi, kudawi, trabajó. ¿Se acuerdan que los verbos cuando son dinámicos se interpretan normalmente en pasado trabajó? Y acá tenemos este nombre que es distinto al de la Araucanía, porque la Araucanía no se dice así, pero en la versión más antigua de la lengua y en la versión picunche, este aparato que solemos decir telar se llama huitalhue, huitalhue, ¿ya? De hecho, quizá hay algunas personas que podrían decir huitalhue no significa telar, significa telar parado, porque claro, el telar parado, que es una característica del telar mapuche, es distinto al telar de otros pueblos que es acostado. Entonces también podría interpretarse huitalhue como el telar mapuche, ¿ya? Y claro, la mamá, mi mamá, trabajó en o con el telar. Y aquí esta palabra mo, con el telar, en el telar, ¿ya? Luego tenemos la otra oración, deumai. El verbo deuman significa fabricar, crear, hacer. Deumai hizo quiñeultu. Y ultu es una frazada. Y ahí vemos el diseño, ya que aparentemente es una frazada, además que es un huitalhue más grande, no como algunos huitalhue que se usan más chiquititos para hacer otro tipo de trabajo. ¿Ya? Bien, súper bien, Cthulhu. Avancemos con un ejemplo un poquito más difícil. Vamos a ir aumentando la dificultad a medida que vayamos viendo los ejemplos. ¿Quién quiere participar en este ejemplo? Primero pronunciando y después haciendo la reexpresión. Ya, muy bien. ¿Quién tiene ya interpretado lo que vemos acá? A ver primero si es que pronuncia y luego reexpresa. Parece que está más difícil. Ya, yo puedo intentarlo, aunque creo que me voy a equivocar, pero le doy. Maño Poemi, ya, dile nomás. A ver, primero pronunciación y después la reexpresión. Ya. Niño quinche, ni yamebe kai, que dawinu uya. Ya, que tú lo lamuen. Ya. Ya. Creo que podría traducirlo con riesgo a equivocarme, de que dice mi mamá, eh,
no, y mi hermana, ahí estoy un poco confundida, no sé si es su hermana o mí. Em, trabajaron con el uso. Llama ahí, ¿ya? Bien, la buen, hay algunas cositas chiquititas que ahí generaron un error, ¿ya? Pero lo vamos a interpretar. Ya, esta la dijo súper bien, niño que hinche, ¿cierto? Aquí tenemos la forma de los pronombres posesivos que están reforzados, ¿ya? Ni e hinche indican sin ambigüedades que se refiere a mí, ¿cierto? Niño que hinche, mi mamá. Y luego tenemos otra parte, otro módulo, ni llame ve, ¿cierto? Cuando está este ve, como habíamos visto, se refiere a la tercera persona, ¿cierto? Ni llame ve, la hermana de ella, es decir, ya acá supuestamente está mi ñuque, y la hermana de ella, ya, que está acá, Kai, también, es decir, mi madre y su hermana también, ya, o y su hermana, Kedawinu, trabajaron, y acá tenemos una palabra que la van a aprender ahora, huya, huya, ayer, ¿ya? Ayer. Entonces ahí tenemos la palabra ayer, huya, y claro, con el conocimiento de esa palabra, ya podemos entender bien el contexto. Entonces ahí tenemos la imagen que representa lo que dice aquí, ¿ya? Y aquí la Lamuén Marcia dice, mi madre y su hermana trabajaron ayer, ¿ya? Y obviamente, para que no lo olviden, niño quinché, uno, ni llame de, dos, es dual, ¿cierto? Son dos. Por eso tiene esta conjugación, ¿ya? Kdawin, huya. Y ahí la mujer se había olvidado de esa palabra, pero ahora se recuerdan y la incorporamos a nuestro vocabulario. Acá la Chuchu dice una cosa súper interesante, ¿ya? Que no es exactamente traducido, pero la información igual sirve. Dice, se puede decir mi madre y mi tía, claro, mi madre y mi tía materna, ¿cierto? En este caso, podría traducirse, aunque no es tan fiel, ¿cierto? No es tan fiel, pero por ejemplo, si estamos trabajando en la traducción eh, a la rápida, uno lo entiende así y ya tiene la información completa de todo el cuadro. Ahora, para ser más finos y finas, diríamos y su hermana y la hermana de ella, ¿cierto? Pero claro, también es una opción, ¿ya? Cthulhu súper bien. Veamos otro ejemplo. ¿Quién se atreve? A ver, primero a pronunciar y después hacer la reexpresión. ¿Están buscando en el diccionario? Estamos dando tiempo ahí para que trabajen.
Ya yo creo que estamos con tiempo. Ya tuvieron harto tiempo. ¿Quién quiere participar ahora? ¿Ya? Eh, para que vayamos también viendo cómo está su pronunciación y su tipo de traducción. El Peña Ramón quizá podría elegir a alguien. Prefiero que alguien lo haga voluntariamente, Peñi, porque igual es como se nos pueden prejuiciar después y me van a tener mala. Me van a tener mala, así que no quiero. Prefiero que sea alguien voluntariamente. Peñi, igual, Palm no está en mis registros. Yo debo ser súper sincero. Y por eso la tengo anotada aquí, porque bueno, voy a adelantar, voy a hacer un spoiler, pero viene una nueva versión del diccionario que va a incluir muchas palabras y va a estar Palum, sin duda, en la próxima versión. Mm. Eh, Mari Mari, Peña y Pablo. Mai Mai Nampuche. Llama ahí. Dele nomás. Eh, hace tiempo que no practico, pero Nichiya Engu Yegi Yampai como Mashi Wentru Palum Piñei. Ya, bien, Peña y Cthulhu, ya, súper bien. Ya. A ver, Por lo ¿cómo que hace? lograría entender, sería mi hermana nació en Yampaico y mm, y el Machi la llamó Palum. Ya. Si aquí hay una. Sí, ya, amaño un poema y Peñi. Em, aquí estamos hablando de. Este es Palm, ¿ya? Él es Palm. De ahí está el contexto. Y si uno ve a Palm, Palm es hombre, es Wentru, ¿ya? Y además está trabajando en el campo, Palm, ¿ya? Y la palabra machi en picunche significa este o esta. ¿Ya? Entonces es una trampa ahí que pusimos para que entiendan que la figura machi de la Araucanía no tiene el mismo nombre en Picún Mapu. Machi significa este o esta, ¿ya? No sé si ahí le ayuda un poquito más, Peñi, ¿ya? Y lo otro es que dice ñi Y en u, Chuya, Engu, Engu. ¿cierto? Entonces es un posesivo, pero que no es el posesivo de inche. Si fuera el posesivo de mío, ¿cierto? Sería ñi o ñi inche, ¿cierto? Y la otra ayuda que le voy a dar, Peñi, para que siga es que chulla es una palabra que dicen las mujeres, porque los hombres decimos peñi y lamñán, Mai. ¿cierto? Entonces ahora Tamai. veamos que lo puede interpretar mejor. Eh, oh, no. ¿Pero? Ya, No entonces lo puedo decir. hagámoslo por parte Peñi ya. Primero, ni chulla en u, ¿ya? Ni chulla en u es un posesivo, ¿cierto? Ya, chulla significa hermano. Las mujeres nomás pueden llamar a los hermanos chulla. Oye, Entonces, si yo digo ni chulla en u, digo el hermano de ellas dos. el hermano de estos. ¿Se entiende, Peñi? ¿Y el resto de la gente entiende por qué es de ellas dos y no de ellos dos? Claro, porque chulla es una palabra que puede decir solamente una mujer, y en este caso son epu, domo, ni chulla en u. Ya.
El resto que dijo Peñi está súper bien. Nació en Yampaico. Llegué Llampaico Mo. No sé si saben cómo se llama Llampaico hoy en día. ¿Ah? Ya. Llegué nació Llampaico Mo. Ya. Llampaico es una zona que se encuentra muy próxima o incluso dentro de Casablanca. ¿Ya? Llampaico se llama. Y Llampaico tiene una interpretación. Llampai significa reflejo y Co, agua. Y es un nombre muy bonito. De hecho, en la Araucanía también se usa esta palabra como nombre propio. ¿Ya? Así que llegué Llampai como. Y después dice otra oración, Machi Wenfu, Este varón, este hombre, este hombre, Palumpinei. Palumbi, Se llama Palum, se llama Palum. ¿cierto? Ese es su nombre, Palum. ¿Ya? No sé si hay alguien acá que sepa lo que es Palum en la lengua mapuche. Palum es el nombre que se le da a la única iguana que vive en el territorio picunche. No sé si saben la especie ya, pero es un nombre de un reptil. Se llama palum. ¿Ya? Palum. Ahí está. Y aquí el Peñi nos pregunta, el Peñi Carlos nos dice, ¿cómo se le llama a la figura que en el sur se conoce como machi? Ya, en el sur se llama machi y es obviamente muy conocido y no tan solo en el sur, sino que también en otras zonas del mundo mapuche se le llama machi, pero en la lengua antigua y además en la parte picunche se le dice Ampiboe. No sé si se acuerdan de eso. Ya, ahí para las personas que no lo sabían, Ampiboe es el nombre que usamos para llamar a esta figura que tiene roles tanto en lo espiritual como en la medicina y dentro de la comunidad. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, si me dicen, ¿qué es lo que es Ampiboe? ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo lo interpreto? Porque son tantas cosas que no se pueden decir en castellano, entonces ahí normalmente se usa el nombre Ampiboe nomás. ¿Ya? Sigamos. Ya, Mañún Poemi, Peñi, Mañún Poemi, toda la gente que ha participado acá han ido súper bien y así vamos aprendiendo. Miren esta, y ahí está el contexto también. ¿Ya? El contexto es la foto y aquí tenemos la información. ¿Ya? Trabajemos. Y aquí la Lamon Evelyn, ¿ya? La Lamon Evelyn quiere pronunciar y dar su reexpresión. Mayla bien, no sé si se escucha bien. Sí, la mueve Mari Mari. Mari, ya, ahí. Mul el vun, mu, ñe mul, quiñe mamul ruca. ¿Ya? ¿Y su reinterpretación?
En su campo ustedes dos tienen una casa de madera. Ya, Cthulhu Lawen, ya. Ahí le pegó justo al blanco porque incluyó la dualidad, ¿ya? Y veamos aquí cómo la Lamuen me imagino que lo incorporó, ¿ya? Primero, mu lelvan, ¿ya? Mu es un pronombre posesivo que hace referencia al pronombre personal eimu, que puede significar ustedes dos, vosotros o vosotras dos, pero son dos, ¿ya? Mo, en este caso, se usa para indicar algo específico, en. Entonces, cuando tenemos mulelvun mo, en el campo de ustedes dos, así lo interpretó la Lamuen, y además se afirmó, creo yo, en esta conjugación, nieimu, nieimu, que está conjugada con el pronombre eimu o eimu. Tienen ustedes dos. ¿Y qué es lo que tiene? Quiñe, uno. Y acá tenemos este concepto. Mamil ruca. Ya, entonces analicemos esta construcción. Ya, tenemos ruca, casa. Y aquí tenemos mamil. Mamil significa varias cosas, pero podríamos decir que está dentro de palo, madera, ¿cierto? Pongámosle madera. Entonces ustedes no pueden decir madera casa. Eso no sería una buena traducción. Aquí mamey funciona como adjetivo y claro, se puede decir de madera, de palo, ¿cierto? Y ahí tenemos la imagen que hace referencia a lo que dice la Lamán. Una casa de palo, una casa de madera, en el campo ustedes dos tienen, ¿cierto? Ahí está. Y eso, y también las personas aquí en el chat habían estado súper cerca, la Lamán Yerka y el Peñi Daniel, Cthulhu, ¿ya? Súper bien, ¿cómo vamos? ¿Sí van bien? Ya. Veamos otro ejemplo. A ver. Ya, este ejemplo tiene una foto y aparece el nombre, uno de los nombres en Picún Mapu, ¿ya? Esta ave, ¿ya? Se puede conocer como concón, también le pueden decir chong chong. Incluso algunas personas cuando lo hacen la metáfora más espiritual de esta ave, lo pueden llamar de dos formas. Tue tue, y por el Maule le pueden decir tutu también. Entonces, claro, hay dos interpretaciones. La interpretación de la especie, que es la que está abajo, con, chong chong, y también la interpretación más espiritual, tue tue o tutu. ¿Ya? Ahí la tenemos. Así que ahí tenemos para que interpretemos lo que aparece. ¿Ya? El Peña Teléfono está dando su interpretación ya más allá. Ya ahí el Peña Daniel se está acercando, hay que afinar un poquito, afinar muy poquitito. Ahí está, se le apretó Enter mientras estaba interpretando el Peñi. Y ahí la Yerka está con su interpretación.
¿ya? Entonces vamos a tomar la interpretación de la Lamuén Yerka, porque está súper bien. Inrukamo, ya, nuestra, ya, este nuestro, nuestra, es súper importante para todo el contexto más adelante, ¿ya? Nuestra. Entonces, Inrukamo, en nuestra casa, o quizá a nuestra casa, akui. Akui, ya, es un verbo conjugado. De hecho, es el verbo akun, ¿ya? ¿Qué es akun? Shemkam akun, ¿qué significa akun? Tiene un significado diferente al castellano, ¿ah? Akun, Ah, con akun. Llegar. A llegar, ver, llegar acá. llegar acá específicamente, porque llegar a otro lugar se dice de otra manera, ¿ya? No, no es venir, pero está cerca, es llegar acá. Entonces, Inrukamo, Akui, Kenakui, Quiñe con. Entonces, un chonchón llegó acá, ¿cierto? Acá podemos decirlo o no, a nuestra casa. Ya en castellano no es necesario decir acá, pero en Mapudungun es súper importante porque indica que estoy hablando desde mi casa. No estoy hablando desde otro lugar, estoy hablando desde mi casa. Por eso yo digo Akui. Inrukamo Akui Quiñe con. Y aquí viene otra oración. Acá a nuestra casa llegó un concón. Ahí está Fran Lalamuen dando una interpretación con más información. Y acá tenemos la siguiente oración. Temoyewi bachi kuna con. Temoyewi bachi kuna con. Quizá tiene términos que no conocen, pero ustedes poseen el diccionario. Así que pueden buscar por ahí. Aquí la Lamuen, a ver quién dijo. Carmen, ahí lo dijo súper bien. La Lamuen Villacari también. Ya. Temo, temo, es la palabra para decir que está sanito a alguien. Ya sanito, sano, bonito, ¿cierto? También bonito, no en el sentido de belleza estructural, sino que, no sé, por ejemplo, una persona que está con los cachetitos rojos, ya está temo, ¿ya? Y el verbo temoyewen significa estar sanito, ¿cierto? Sano. Temoyewi, bachi, y acá tenemos una palabra interesante, kunna, kunna, con la N dental, kunna, gordo. Entonces, esta es una opinión personal, ¿cierto? De la persona que está contando. A mi casa llegó un concón, ¿cierto? Y este concón gordito está sanito. Lo describió, ¿cierto? Y ahí uno ve la foto y sí, está bonito, está alimentado, quizá tiene presas, eh, el tiempo está bueno en su ecosistema, en su vida o vida también. Está súper bien en todos esos aspectos nutricionales. Entonces ahí tenemos información de contexto cultural. Y ahí el Peñantulemo lo dice. Pero la historia no se acaba acá.
Bueno, aquí el Peñi también, hay que decirlo, el Peñi Antolemo también ya había dicho algo anterior respecto a esta misma frase, pero tiene que ver mucho con el contexto cultural sobre esta ave, lo que está apareciendo ahora. Ya, aquí la Lamuen Yerka está traduciendo y Lechunta dice, vamos a poner acá, entre comillas, ¿ya? La forma de contar que algo ocurrió, que alguien lo dijo, se hace así en lengua mapuche, ¿ya? Con comillas, se cita, es una cita directa, y así se llama, la cita directa. Kwen Nyam Vemai, Kwen Nyam Vemai, malo, ave, pues, pi, ni llame. Dijo, y él al lo interpretó como mi hermana. Ahora, la pregunta que les voy a hacer antes de que lo interpretemos, la persona que acaba de decir esto, ¿de qué sexo es? Mujer. Mujer, ¿cierto? Porque la mujer dice ni llame. Ya, entonces, una mujer está contando esto. Y ella además está diciendo, mi hermana dijo que este pájaro es malo. Que buen ñambe mai, pi ni llame. Y aquí hay otra información abajo y dice, que te ñambe cuye, pi ni me veta. Esta es como una teleserie, ¿ya? Estamos identificando los personajes de la historia. El Peña Daniel, qué bueno que este pájaro es viejo, dijo mi esposo. Ahí otra reinterpretación, Peñi, casi está apunta, está ahí disparando bien, ya casi, 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 casi. Ya. Veamos acá. Cotu, bueno, ñam, ave, cuye, chemcam cuye, cuye es una forma afectiva que tienen los hombres de llamar a la esposa, ¿ya? De hecho, la esposa de un hombre se llama curre y la forma de decir mi amorcito, esposita, mi guagüita, mi pierna, no sé, cuye. Ahí ustedes lo interpretan de acuerdo al contexto cultural en el que vivan, ya, cuye. Ahí está, la cuye, ya. Pi, ni me vota. Dijo esposo, ¿ya? Entonces, este ñi uno lo podría interpretar como mi esposo, ¿cierto? Ni me gusta, dijo. Pero ¿por qué interpretamos que es el esposo de la hermana? Porque aquí él le está diciendo cuye a esa llama, ¿cierto? Ay, no entendí eso. Ya. Eh, de nuevo, ya. Esto es lo que reclamó o exclamó, ¿cierto? La hermana. Dijo, este pájaro es malo. Y acá hay una réplica que dice, este pájaro es bueno, esposita.
Entonces, el esposo no es el esposo de la persona que está relatando, sino que se asume que es el esposo de la que dijo esto. No sé si se explica mejor así, la Moenbiani. Sigo sin, como que yo lo leo y sigo pensando que le están hablando a la otra persona. Entonces Ah, ya me... también puede ser, sí, también, sí, de hecho puede ser. De hecho que esto me lo dijo a mí mi hermana y después mi esposo, ¿cierto? Va y me lo Ajá. dice a mí. Como que le Ah, están hablando al mismo tiempo, así me lo imaginaba. ya, yo no sé cuál es ese culebrón, pero sí, también puede darse. Ya, sí puede darse. Y sí, también puede ser, pero lo importante acá es que el contexto nos permite identificar que este ñi y este ñi pueden ser diferentes. Porque ñi llame es mi hermana en este contexto. Y ñi me vota puede ser, si es que estoy hablando, si me está hablando a mí, ñi, mi, pero también puede ser ñi cuando es de ella. Entonces, claro, ahí quizás nos faltó una interpretación desde el contexto. Y claro, acá los contextos pueden ser diferentes y hay que tener ojo. Y ahí el Alamoen Vianney lo interpretó de otra manera. Como que había una persona que estaba casada con este y escuchó a su hermana y después el esposo le dijo a ella. Sí, Ya, ese es mi película. ya. Entonces, como para desambiguarlo, podríamos decir, por ejemplo, ñi me buta be, ahí inmediatamente sabemos que es de la hermana, o ñi me buta inche, ahí sabemos que me lo dice a mí, ¿cierto? No le hagas caso, dice. Acá el Peñi David nos dice, me buta viene de me y buta, no, no sé, no sé qué pasó ahí, Peñi. Ya no sé, no sé de dónde viene, pero me encanta que sea así la palabra. Pero esa es la palabra más antigua del término. Miren, esta es una foto que tomé yo hace 2021. Ustedes ni nacían, ¿ya? En el Cerro La Compañía. Y quien está relatando aquí soy yo, porque yo tomé la foto. Yo creo que este va a ser el último ejemplo que analizaremos hoy, pero está interesante porque habla de un contexto geográfico e histórico. Y a ver, ¿quién se atreve primero a pronunciar y luego a interpretarlo?
Por último, una oración. ¿Ya? Por último, una. El resto lo hace otra persona. Peñi, puedo hacer la lectura yo, pero no me pida la interpretación, por favor. Ya va, Peñi. Muy bien, pues dile nomás. Y eso también es parte del ejercicio. A ver, ya. Dele nomás. Kudewe mapu mou gay alu yaima kuyabil pule. Ya. Ahí está ¿Lo de la abajo primera igual? oración. Sí, dele, Peñi, dele. Ya. Lonco Juan Noiko Emma Ingeini Bachi Yaima Ina Wilkul Mokuibe. Ya, Cthulhu, Peñi. Ya, bien. Bien, Peñi. Ya. Voy a hacer la pronunciación yo ahora para que corrija usted, Peñi, y el resto también corrija la pronunciación que realizan. ¿Ya? Kdewe mapumo, ngei, al, iai mayeka, vil, ple. Lonco, Juanoico, ema, ngeni, bachi, iaima. Inawinculmo, cui, ve. Ya. Y aquí ya están dando algunas interpretaciones. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere la buen Marcia? Sí, Ya, Mari. solo la primera. Ya, Mari. Puede ser en la tierra de Codewa hay muchas acequias. Puede. Ya. Sí, hasta ahí tradujo, faltó el Vilple. Ya. Vamos a Como por escribir todas partes. ya, Cthulhu, la buen, ya. Y aquí, esta es de acuerdo a mi investigación también, científica, histórica y lingüística, yo postulo que Codewa se decía así antiguamente, Kdewe. Ya, quizá en algún momento lo vamos a explicar, pero estoy abierto también a incorporar otras interpretaciones. Esta es una de las que a mí me gusta más, ¿ya? Kdewe vendría a ser en este caso ya Codewa, supongamos, ya Codewa. Kdewe Mapumo, en la tierra de Codewa, Ñei, hay, existen, al y hay mayeka, cantidades de acequias, ¿cierto? Y esta expresión, vilple, por todos lados. Vil significa todo y ple por todos lados. Y entonces cuando digan vilple, por todos lados, ¿ya? Es decir, camino 2 metros y hay una, no sé. Eso es bien, como diría, hiperbólico, no sé. Muy expresivo. Vilple. Ya, muy bien, la buen Marcia. ¿Ya? Y acá tenemos otra oración y yo marqué, Iaima, disculpen, Iaima significa acequia, canal de regadío, ¿ya? Iaima, Iaima, no Yaima, no, Iaima. Y aquí aparece un personaje histórico de Codewa, que cuando hubo encomiendas y ya estaba el pueblo de indios de Codewa, fue un lonco, ¿ya? Y se llamaba Juan Noico. Ese era el nombre de este personaje picunche. Y esta palabra, Emá,
se utiliza para indicar varias cosas. Una de estas cosas es que lo que aparece antes es estimado, pero también que está difunto. Es muy importante hablar de la gente difunta en la cultura mapuche y en la parte picunche se dice ema. Por ejemplo, Juan Noiko ema, como ya no está vivo, tenemos que indicar con esta palabrita su pertenencia a lo vivo o a lo espiritual. Entonces, en el sur se dice de otra manera, se dice em o en algunos lugares se dice yem, ¿ok? Pero en Picún Mapu es ema. Entonces, Lonco Juan Noiko ema, ya, el difunto o el finado, Lonco Juan Noiko, ñeni, ñeni, bachiyaima. Y acá tenemos la palabra ñen, pero como verbo. El verbo ñenen. A ver, la buen Carmen, Mari Mari. Mari Mari. El cacique Juan Noico fallecido tenía esta acequia. Ya, Cthulhu, la buen. Ya, y aquí es un poco de la historia de la cuenca norte del río Cachapoal. Ñení tenía, claro, pero lo vamos a tomar con una interpretación de ser dueño de Ñení, Bachiyaima. El Juan Noico, y al final Lonco Juan Noico, era dueño o poseía esta yaima. De hecho, aparece harta información sobre esta yaima porque nace en el río Cachapoal y se va hacia el norte, a la tierra de Codewa. Y la fabricaron, no sé en qué momento, pero el dueño de esta acequia era el lonco Juan Noico. ¿Ya? Interesante conocimiento ahí. Eh, sí, ahí el Peñi, David nos está dando una información que tiene que ver con cómo ocurre con la palabra pero acá como en el caso Picunche son dos sílabas, ma, normalmente las dejamos así, ¿ya? Aunque puede haber algunos cambios en la pronunciación, normalmente es ma, en la mayoría de los casos. Y ya, ahí tenemos información del contexto histórico. Y acá tenemos otra información. Inawin Kulmo Kuive. No sé si hay alguien que se atreva a traducirla. ¿Quién podría darnos esa información? A ver. Me atrevo. Ya, ya, Mai, Nehuendo Mo, Amulieupe. No sé lo que es cuy, pero está al lado del cerro, ¿puede ser? Ya. Kui es una forma conjugada de un verbo muy chiquitito, es el verbo kun. Entonces, quizás si buscamos en el diccionario qué significa el verbo kun, podemos entender lo que es kui. Pasar. Ya, pasar. Ya, entonces, ¿cómo queda Inawin Kulmo Kuibe? Fácil.
Ujú. No sé quién podría darnos este Inahuinculmo Cuive. ¿Pasa al lado del cerro Claro, o pasa al está lado de. pasando del cerro? No, Claro, es ya, ahí hay hartas interpretaciones. Pasa por el lado del cerro, pasa por el cerro, está pasando por el cerro, y aquí tenemos la acequia de Juan Noico. Y no, no es último. Ina significa cerca. Inahuinculmo, cerca del cerro, Cuive, pasa esta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos información histórica que es súper importante. Aquí les voy a mostrar un mapita que me compartieron hace unos años, ya, en donde muestra la cuenca de Rancagua y se ve súper chiquitito, yo lo sé, ¿ya? Y aparecen aquí algunos lugares de la cuenca de Rancagua, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiero mostrar acá? Es que cuando uno analiza este trabajo, ¿dónde estás por acá? Ya. Aquí los historiadores recopilan, yo creo que de una manera no muy precisa, el llamado fuerte de Linga, dice ahí. No sé si lo logran apreciar. Se ve ahí la información, el fuerte de Linga, pero ese es el cerro de la compañía. Y aquí está la acequia, dice, acequia del cacique Juan Noico. Y esa acequia es muy antigua y todavía está vigente. Y pasa, sale desde el río Cachapual y termina ahí en el Cerro de la Compañía donde luchó el Lonco Cachapual. Entonces ahí tenemos esa información histórica. Entonces cuando vayamos estudiando la historia, mucha de esta información la vamos a ver y la vamos a tener que reinterpretar, ¿ya? Entonces aquí está mi reinterpretación de esta sequía, que todavía está vigente después de cientos de años. Ya, May. Entonces, vamos a dejar la grabación hasta acá, Peñi Ramón, y de ahí vamos a conversar ahora de lo que nos queda para la próxima semana. Entonces,